sobre tener una fe irracional. Una de las cosas que se discute en todo el mundo y en todos los ámbitos sociales y económicos y políticos es pensar que aquellos que tienen fe en Dios son irracionales, es decir, han perdido la razón. Tener una fe irracional es creer que aquel que cree no usa la razón, sino que ha sido engañado, timado, le han lavado el cerebro y ha perdido la voluntad de pensar. Cuando alguien pierde la razón, ha perdido la voluntad de pensar. Es una persona sin razón, es una persona irracional. La razón, de hecho, se dice que los animales son irracionales. No sé si han escuchado eso. Muchos animalistas piensan que eso es absurdo, que los animales sí tienen razón, que los animales sí razonan, que los animales tienen sentimientos, que los animales pueden sentir. Ahí yo diferiría un poquito entre un sentimiento y una emoción. Yo creo que los animales muestran emociones. Las emociones son más básicas que los sentimientos, es decir, los sentimientos pueden incluir un poco de razón, las emociones no. Las emociones son una sensación que brota inmediatamente y que actúa inmediatamente en la persona. Eso es una emoción. Tú puedes tener emociones. Esas emociones te pueden llevar a una reacción y tú reaccionas. Sin embargo, el sentimiento involucra la razón. Tú añades a tu emoción una razón. Tú decides sentir afecto, podría ser una emoción. Puedes sentir afecto, simplemente alguien te cayó bien, te pareció agradable su compañía, te pareció agradable su persona y puedes sentir la emoción de afecto. Pero cuando le agregas razón, es decir, ¿por qué me cayó bien? Porque tiene buenos modales, porque tiene buen carácter, porque es simpática, esa mujer es agradable, ese hombre, y entonces le agregas razón y entonces puede producir un afecto razonado. Un afecto que en algún momento se puede volver atracción o se puede volver incluso más adelante en enamoramiento y más adelante en amor. Entonces hay una gran diferencia, por eso insisto yo y creo definitivamente que los animales son irracionales, no le agregan razón. La razón incluye tu lógica y tu pensamiento lógico, tu lado lógico. ¿Un animal puede sentir alegría? Sí, se sienten cuando mueven la colita. Pero si tú le preguntas, ¿por qué estás alegre? Porque ¿a quién le quiere? No, es un instinto. Sintió tu compañía, sintió tu presencia, le vas a dar de comer, le vas a dar agua, lo estás tratando bien, le diste un regalo, siente alegría. Por eso la alegría es un sentimiento básico. Es una emoción básica. La alegría es una emoción básica. La tristeza, el perro también se pone triste, sí, se pone triste, pero también tiene miedo y también tiene ira, también reacciona con ira. Entonces, hay una gran diferencia entre un sentimiento, una emoción y la razón. Ahora, lamentablemente el ser humano, y muchas veces el ser humano se deja dominar por sus sentimientos. Y todavía sería más terrible, no solo que se deje dominar por sus sentimientos, sino que se deje dominar por sus emociones. Y entonces sí, nos volvemos irracionales. Y entonces sí, hay gente que tiene fe en Dios de manera irracional. Hay gente que tiene una religión y la defiende de manera irracional. Y hay gente que argumenta cuestiones religiosas y de fe y de Dios de manera irracional. Como cuando los que conquistaron América Latina decían que en nombre de Dios civilizaban a los indígenas o a los nativos de estas tierras americanas y por esa causa los asesinaban, o los violentaban, o los asesinaban, o los mancillaban y decían que lo hacían en nombre de Dios. ¿De qué manera Dios podría ordenar algo así? O cuando las cruzadas que se hacían en nombre de Dios y decían es que es Dios el que lo mandó y vamos a matar a los
Vamos a retomar la tierra prometida, decían, vamos a retomar la tierra prometida en nombre de Dios. Ahora uno podría decir, pastor, pero la Biblia está llena de eso. Sí, pero no entendamos el contexto del por qué la Biblia, o por qué Dios hacía una o tomaba una decisión como ese tipo, o de ese tipo, o mandaba tomar una decisión de ese tipo. Nada es sin razón. La Biblia está escrita con un razonamiento y con un entendimiento para que nosotros comprendamos por qué Dios actuaba de una o de otra manera. Entonces nosotros no tenemos una fe irracional, o no debemos de procurar tener una fe irracional, donde los sentimientos, donde las emociones nos lleven a tomar decisiones respecto a Dios. Es decir, si yo creo en Dios o tú crees en Dios y decides creer en Dios, no lo estamos haciendo de manera irracional, no apelamos a tus sentimientos, no apelamos a tus emociones para que tú creas en Dios. De hecho, apelamos a tu razón. Queremos que sea tu razón la que se ponga en acción y la que pongas a trabajar para que cuando tú decidas creer en Dios, lo hagas con un razonamiento y con un entendimiento. Ahora, la mayoría de la gente que buscamos a Dios y que nos acercamos a Dios, lo hacemos primero en nuestras emociones. Lo hacemos primero en nuestros sentimientos. Tenemos una necesidad, estamos desesperados, estamos padeciendo por algo, estamos sufriendo algo, y entonces nuestros sentimientos y nuestra necesidad nos hace buscar a Dios y nos hace creer en Dios. Porque tenemos una necesidad, y porque tenemos un sentimiento, y porque tenemos una emoción. Ahora, no estoy diciendo que aquel que se acerca a Dios de esa manera está mal o está cometiendo un error. No, de ninguna manera. Al contrario, así lo buscamos todos. El problema está mantenerte alimentando una sensación y una emoción para que tu fe se mantenga viva. Y lamentablemente eso pasa en muchas iglesias. Hoy en día muchas iglesias apelan a las emociones y tienen que estar todo el tiempo, ¡hermano! ¡Arriba! ¡Grita aleluya! Y levante las manos y póngase de pie y brinque, baje y suba. Y entonces todo el tiempo es una emoción o una serie de emociones para tener a la gente creyendo. ¿Qué va a pasar cuando afuera de la iglesia enfrenten una situación o tengan una emoción que es más grande que la emoción que sembramos en la iglesia? ¿Qué va a pasar cuando allá afuera tengan un problema, una sensación, un sentimiento que sea mucho mayor que la emoción y el sentimiento que obtuvieron en la iglesia? Definitivamente lo que enfrenten será mucho mayor, y lo que enfrenten convencerá a todas tus emociones. Por eso el ser humano puede pasar de la ira, de la alegría a la ira, o de la ira a la alegría. Puede pasar del miedo a la sorpresa, y del miedo y la sorpresa al enojo, a la ira. Pueden pasar de la tristeza al enojo. Pueden pasar, en fin, podemos movernos tan rápido porque son emociones, son sensaciones provocadas. Y tan rápido pasamos de una a otra, porque así es el ser humano. Ahora, ¿nosotros debemos de vivir así? No, porque entonces sí tendríamos una fe irracional, una fe sin razón, una fe que no apela al entendimiento y al conocimiento. La Biblia nos habla de que no podemos vivir así toda la vida. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12, dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe, el capítulo 13 de 1 Corintios es maravilloso porque habla del amor y describe lo que es el amor, y no lo describe como un sentimiento, lo describe como un acto verdadero, razonado, con razonamiento, con entendimiento, y por eso el amor no es un sentimiento, por eso el amor es un acto de razón, así como la fe no es un sentimiento. No es que si hoy decido, es que hoy siento que sí creo en Dios, y mañana, hoy no siento a Dios, entonces hoy no siento que creo en Él. No, la fe no es así. La fe es un acto convencido, un acto de convicción, un acto donde tu razón está implicada. Así como el amor, así también la fe. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12, dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, maduré, crecí, y entonces dejé de actuar como un niño. ¿Cómo actúa un niño? Un niño actúa bajo sus instintos,
más básicos, bajo sus emociones más básicas. Así es como actúa un niño. Y conforme va creciendo un niño, sus emociones más básicas se van transformando y se van convirtiendo en sentimientos. Y después esos sentimientos se van transformando porque ahora ya el niño ha madurado, va creciendo más, adquiere conocimiento y entonces ya no solamente son sus emociones básicas o sus sentimientos transformados, sino que ahora ya también tiene razón. Y la razón le permite actuar conforme a ello. No, usted puede ver a un niño que de repente toca algo que está muy caliente y lo quema. Un bebé, estoy hablando de un bebecito recién nacido, por ejemplo, que ya puede gatear, bueno, unos meses ya puede gatear, y de repente explorando su entorno, porque eso hace un bebé, explorar su entorno, de repente toca algo caliente. Y entonces lo toca y se quema. El niño va a llorar desesperadamente por el dolor que siente. Esa es otra emoción básica. El dolor es otra emoción de las básicas. Y entonces va a experimentar dolor y va a llorar desesperadamente y va a sentir miedo y va a sentir tristeza. Pero a los pocos días, una vez que se recuperó de la herida, si tú le vuelves a poner otra cosa caliente, de forma distinta, pero es caliente, ¿el niño lo va a tocar o no lo va a tocar, el bebecito? Lo va a tocar. ¿Por qué lo va a tocar? Porque no hay razón en él todavía que le explique que eso que está a punto de tocar también es caliente. Por eso conforme los niños van creciendo, cuando son bebecitos son completamente vulnerables y son completamente indefensos, y por eso nosotros cuidamos de ellos. Los adultos, los mayores. Pero conforme va creciendo un bebé, le vas enseñando la razón y le vas explicando, mira, no, esto no lo toques. Y al principio a lo mejor le dices, no lo toques, porque estás evitando que tenga un accidente. Y el niño no lo entiende, pero reacciona y tiene una emoción y se aparta. Cuando ya es más grande le explicas y lo logra entender, entonces ahora ya le agregó a su decisión un razonamiento. Y entonces ahora nosotros, el problema con los seres humanos es que no queremos razonar, nos da flojera razonar, nos da flojera usar nuestro cerebrito y aún que lo tenemos ahí, no lo usamos. Y luego en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, ahora vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui concebido. Y el apóstol Pablo habla de esto porque definitivamente si algo tenemos los seres humanos es que cuando vemos algo, cuando no tenemos la razón completa, cuando no tenemos la explicación completa y no asimilamos eso que estamos aprendiendo, entonces solamente vemos parte de lo que deberíamos de ver, no tenemos una claridad de todo. El apóstol Pablo habla de las cuestiones espirituales que están por suceder y de las cosas que el Señor Jesús habló y que Él explica a lo largo de la carta de Corintios, pero Él dice, no lo entendemos todo ahora, vemos en parte, pero llegará el momento en que tendremos la claridad para comprenderlo todo. Y a veces nos cuesta creer, porque cuando yo les he dicho aquí en la iglesia, he dicho, hermano, solamente crea. Tal pareciera que le estoy diciendo, crea irracionalmente, tenga una fe irracional, crea de manera, aunque no lo entienda ahora, usted crea. De todas maneras, después le explico. Y pareciera que le estamos pidiendo una fe irracional. No le estoy pidiendo una fe irracional, le estoy pidiendo fe, solamente fe. Que en su momento, conforme usted madure y conforme usted vaya avanzando en el conocimiento de la palabra y de la verdad de Dios, usted adquirirá las razones y adquirirá las explicaciones que le permitirán a su entendimiento comprender por qué creemos lo que creemos y por qué esperamos lo que esperamos. No le estoy pidiendo que tenga una fe ciega. No me gusta que el cristiano apele a tener una fe ciega. No, hermano, tengamos razón, usemos la razón, usemos el entendimiento para creer y para buscar a Dios. Ahora, sin embargo, el ser humano se enfrenta con una situación de inmadurez a lo largo de su vida que le impide tener una fe racional. Y entonces dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en Efesios capítulo 4, dice que necesitamos madurar nuestro entendimiento. Y él explica y dice, el que descendió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto me parece interesante, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el apóstol Pablo que si algo necesitamos es crecer, adquirir conocimiento, un conocimiento que nos permita madurar, una madurez que nos permita estar sólidos y que nos permita estar conscientes de lo que creemos. Porque cuando no estamos conscientes de lo que creemos, cuando no tenemos una fe racional, cuando no tenemos la información acerca de lo que creemos, entonces vamos a ser vulnerables a cualquier cosa y vamos a ser engañados por cualquier cosa que nos haga suponer que lo que ahora creemos no es completamente cierto ni es completamente verdad. Entonces, como no es completamente cierto ni verdad para nuestra razón, entonces cualquier otro argumento o cualquier otra razón podría convencernos de todo lo contrario de lo que ahora creemos. Por eso usted puede ver que a un fanático de fútbol, tú le dices, ¿a qué equipo le vas? Y tú le dices, yo le voy, un ejemplo, yo le voy a la América. Oye, pero la América va re mal, es un mal equipo, compra los árbitros, y aunque le des todas las razones, esa persona dice, no, el América es el mejor equipo del mundo y es el campeón por excelencia y esto y lo otro, y empieza a defender con garra su afición. Le estás dando las razones verdaderas del por qué el equipo del América no es el mejor equipo de la liga. Pero la persona defiende su creencia no por sus razones, sino por sus emociones. Y entonces por eso dicen de política, de religión y de fútbol no se debe de hablar. ¿Por qué? Porque no se habla con las razones, se habla con las emociones. Y entonces es difícil hablar de política, de religión y de fútbol, porque aquellos con los que se habla no van a entender razones, porque van a hablar desde sus emociones. Ahora nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros deberíamos de estar preparados para cuando se nos pida explicación acerca de nuestra fe. Es decir, no defiendas tu fe con tus emociones ni con tus sentimientos. Defiende tu fe con tus razones, con tus argumentos, con lo que tienes claro y con lo que has percibido y con lo que te has dado por entendido acerca de lo que crees. Y por eso el apóstol Pablo habla de que aquellos que fueron constituidos por el Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron constituidos para perfeccionarnos, para darnos el conocimiento que necesitamos para estar firmes. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quién podría ser engañado? Un niño. ¿Por qué un niño podría ser engañado? Porque no conoce, porque no tiene conocimiento. Ahora, hay muchos adultos que son engañados, que no son engañados para invertir en malos negocios, que son engañados para tener malas relaciones, que son engañados para creer falsas cosas, falsas doctrinas, falsas creencias, falsas vidas. Hermano, yo he visto, de repente algunas veces mi esposa me ha dicho, mira esa mujer, una actriz en una película, mira esa mujer, qué guapa se ve, y tiene 65, 60 años, tiene mi misma edad y mira cómo se ve. Bueno, no, 3 momentos distintos. ¿Cómo mi esposa no tiene 60, 65? No. O tiene mi misma edad. Sí, porque va a decir, ¿cómo la pastora ya anda a los 60? No. Y entonces me dice mi esposa, pero mira qué guapa se ve, qué bien conservada está. Sí, por supuesto. Le digo a mi esposa, claro, porque de eso vive. Tiene que vender su imagen.
y le he dicho a mi esposa, pero necesitas verla sin maquillaje, necesitas verla sin toda la producción, necesitas verla sin toda la escenografía y todo lo que te están presentando en esa película para que se vea de esa manera, toda la caracterización que le hacen para que se vea de esa manera, y entonces te vas a dar cuenta realmente cómo se ve esa mujer en un día cotidiano sin estar frente a la pantalla, frente a la cámara que la está filmando. ¿Por qué le comento esto a mi esposa? Porque aparentemente somos engañados por una serie de imágenes, una serie de cosas que nos hacen pensar y creer que tal cual lo vemos en televisión, o tal cual lo vemos en internet, o tal cual lo vemos en el cine, así es. Un niño podría ser engañado. Un niño es engañado de creer que Superman vuela. Y entonces de repente el niño se avienta de la cama a ver si vuela, se amarra la toalla en el pescuezo para ver si vuela como Superman. Al menos a mí me pasó. Me amarré a una toalla y me aventé de la cama a ver si volaba, y moles que me rompo la nariz por andar queriendo volar sin ser Superman. Pero un niño se la cree, y un niño se emociona y se imagina que lanza rayos y que avienta telaraña y se cuelga de la cuerda de ahí del tendedero creyendo que es Tarzán y azota como chango. Pero un niño puede ser engañado, un niño puede ser seducido por el engaño porque desconoce. Y aunque muchos adultos, muchos jóvenes, muchos adolescentes que se supone que ya no somos niños, no deberíamos de ser engañados, aún así seguimos siendo engañados por un desconocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos ser entrenados, preparados, capacitados, perfeccionados por aquellos que ya han sido instituidos por el Señor. Es decir, no porque solo el apóstol me puede instruir o solo el profeta, sino que ellos ya caminaron por un camino que nosotros apenas vamos a descubrir en el Señor, que vamos a descubrir en el Evangelio, y aquellos que ya caminaron ese camino podrían orientarnos para que nosotros no seamos engañados y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, porque simplemente hay un engaño. Dice, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y usan el engaño, el error, la mentira para confundir, para engañar, para seducir. ¿Para qué engañan? ¿Para qué seducen? ¿Para qué convencen a alguien? Para moverlo de lo que cree, para moverlo de lo que ha decidido creer. Y entonces es muy fácil es muy fácil ser engañado para ser movido de lo que ahora creemos. Ahora, esto es importante porque sin duda alguna lo que dice el apóstol Pablo, que ser engañados suele suceder, y yo creo que suele suceder porque somos irracionales. ¿Un niño es irracional? ¿Un niño pequeño es irracional? Sí. Cuando está haciendo un berrinche, a ver, convéncelo. No lo sacas del berrinche porque le está dando rienda suelta a su emoción, a esa sensación que está teniendo en ese momento, le da rienda suelta y no escucha razones. De repente mis hijos alguna vez me llegaron a hacer berrinche en algún momento de su vida, siendo pequeños me llegaron a hacer berrinche y les hablábamos y no entendían. ¿Cómo? Si son hijos de pastor deberían de ser ungidos desde el nacimiento. No, tenían que pasar por el mismo proceso que cualquier niño normal, que no es hijo de pastor, de madurar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Alguien me preguntó, ¿y cómo lo hiciste? Lo sacábamos de su irracionalidad. ¿Cómo? Una nalgada era la solución. Una cuando estaban de irracionales. Cuando era corrección, eran 3. Porque ya están reclamando que una, sí, cuando estaban de irracionales, nada más era una. Cuando teníamos que corregirlos eran más. 3, 4, 5, 33 llegamos algún día. Pero, ¿por qué les dábamos una nalgada? Y ni siquiera era tan fuerte. Era para sacarlos de su irracionalidad. El drama que estaban haciendo, ese sentimiento que estaban teniendo, en esa emoción que estaba saliendo a flor de piel y que estaba tomando el control de la situación, la única forma de hacerlos reaccionar era sacar esa sensación
sacar esa emoción en ese momento para que la razón volviera a su cabeza, a su entendimiento y pudieran escuchar. ¿Te has encontrado con una adolescente enamorada? Que le dices, no te conviene. No, mira, ese muchacho no es lo que tú crees. Mira, esa persona no es para ti. ¿Te escucha? No te escucha. ¿Por qué no te escucha? Porque son sus emociones las que están gobernando. Porque son sus emociones lo que le están... Lo mismo pasa con todos los seres humanos. Cuando las emociones te gobiernan, las razones no caben. Por eso tenemos que sacar a un lado, no digo que te deshagas de las emociones y que te vuelvas un hombre o una mujer de palo, sino que no siente nada, sino que tienes que tomar control a través de la razón de tus emociones y de tus sentimientos. Hace poco, no tan poquito, pero hace unos meses atrás me decía Josué, ¿tú no sientes dolor? Le dije, sí, claro que siento dolor. Dice, porque parece que no te duele. No, claro que me duele. Por supuesto que me duele. Pero el problema es darle rienda suelta a una emoción. Si yo empiezo a decir, ay, es que me duele, te va a doler más. No es controlar la mente, no estoy hablando de ser mentalistas y que con la razón, como decía Calimán, la mente lo controla todo. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la razón te va a dar los argumentos para decir, este dolor también pasará. Este dolor se va a terminar. Ahora me duele. ¿Por qué me duele? La razón te lleva a reflexionar. No a decir, ay, me duele. La razón dice, ¿por qué te duele? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué parte te duele? Por eso los médicos, cuando alguien llega con un dolor insoportable a consulta, los médicos tratan de sacarlo de ese momento de dolor y le dicen, ok, señor, dígame dónde le duele. Pues es que me duele, ¿dónde le duele? Y entonces le empiezan a decir, aquí, y empiezan a apachurrar. ¿Dónde le está doliendo? Porque la emoción le está llevando a tal extremo de perder el control. Y al médico no le sirve un paciente que no tiene control. Porque es más difícil de explorar, es más difícil de analizar y de resolver su problema. Ahora bien, dice Judas, el apóstol, no Iscariote, sino Tadeo, que dice en su carta, ahí en el Nuevo Testamento, dice Judas, hablando de la irracionalidad, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice Judas, de las cosas que no conocen hablan. Y miren que habla de un tema interesante, hablando de los ángeles y de los seres superiores espirituales que son los ángeles. Me parece interesante ese tema, algún día le hablaré de los ángeles. No de Los Ángeles, California, sino o bueno, me iré un día a Los Ángeles y desde allá les hablaré. Pero me parece interesante porque dice el apóstol Judas, dice, de las cosas que no conocen, hablan sin saber. Y de las cosas que conocen, las corrompen de manera irracional como animales. Mire, hermano, si algo tiene el ser humano es que le gusta hablar de lo que no sabe. Hablamos de lo que no sabemos. Yo por eso, mire, de fútbol no hablo, porque no, cuando me dicen, ¿a qué equipo le vas? El viernes me dice un compañero en el trabajo, uy, hoy es viernes de fútbol, el América contra los Pumas. Le digo, ¿y a cuál le vas? Le digo, a los Pumas. Y se me queda viendo, le digo, le vas al América. Me dice, sí, pues claro, ¿a poco hay otro equipo? Y dice, ¿y tú? Me dice él a mí, ¿y tú a cuál le vas? Le digo, no, yo soy abstemio. ¿Cómo? No, yo de fútbol ya no le voy a ningún equipo. Porque ya no sé, de verdad, aunque conozco las reglas básicas del fútbol, ya no sé qué equipo es el mejor, qué equipo le está yendo bien, quién tiene los mejores jugadores, dónde está el mejor entrenador. Ya no sé, ya no puedo irle a un equipo porque ya desconozco acerca de eso. Sin embargo, hay quienes hablan, no, que el fútbol es que el equipo tal, que el equipo el otro, y que...
y lo hablan sin saber. A veces hablamos de las personas sin saber la historia y el pasado de las personas. Y juzgamos y emitimos un juicio sobre las personas porque nos hacemos una impresión o una idea. Y dice el apóstol Judas, hablan de lo que no saben y todavía más, de lo que saben lo corrompen. Es decir, yo sé que 2 más 2 son 4, pero yo digo que son 5. ¿Cómo que son? Sí, son 5. No, son 4. No, son 5. Para mí son 5. Y hazle como quieras y siempre serán 5. Y corrompo porque aunque la razón me está diciendo una verdad clara, una verdad científica, una verdad comprobada, aunque me lo está diciendo la razón, yo lo corrompo porque a mí no me conviene, porque yo quiero seguir alimentando mis emociones, porque quiero seguir alimentando mis sensaciones, mis gustos, mis deseos. Y entonces corrompo lo que la razón me dice para sacar ventaja o conveniencia de lo que a mí me parece. Ahora, esto no es iniciativa solamente del ser humano. Hay una gran influencia para que eso sea. Los medios masivos de comunicación, las verdades a medias, las mentiras dichas directamente, es decir, mentiras hechas verdades, que provocan en nosotros que están buscando desatar una irracionalidad para perjudicar a todas las partes, llevando nuestras emociones más básicas a la explosión para volvernos irracionales. ¿Cuáles son estas emociones más básicas? Para que las identifique, quizás a lo mejor no sabía de ellas, pero son científicamente comprobado, porque dicen, aquí y en China son las mismas. La persona reacciona igual ante los estímulos externos y tiene estas emociones. Estas son el asco, aquí y en China el asco es el mismo, es el mismo. El miedo es el mismo, la tristeza es la misma, la sorpresa, la alegría y la ira. Por eso la alegría no está descrita en la Biblia como parte de lo que Dios nos dio. En los frutos del Espíritu no dice amor, alegría, paz. En los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Es muy diferente el gozo a la alegría. El gozo, insisto, algún día le hablaré de eso, pero quiero que le quede claro. Asco, miedo, tristeza, sorpresa, alegría e ira. ¿Alguna vez las has sentido? Seguro que sí. Y algunas veces las hemos sentido desde pequeño. Yo me preguntaba y decía, ¿los animales tendrán estas emociones? Sí. Tienen asco, tienen miedo, tienen tristeza, tienen sorpresa, tienen alegría y tienen ira. Cuando el perro tiene ira, ¿qué decimos? ¡Ay, tiene rabia! ¿No? Y cuando el humano tiene rabia, decimos, ¡ay, tiene ira! Pero son emociones básicas que están ahí. Y que dice el apóstol Judas que nosotros actuamos de manera irracional como animales. Yo pensaba, tiene razón. Y estas emociones no las describo yo, las describe la ciencia. Dice que son las emociones más básicas del ser humano. Y cuando el ser humano, explican los científicos, cuando el ser humano se mueve en estas emociones básicas, cuando se mueve en ello, el ser humano está actuando de manera irracional. Por eso de repente al ser humano le gusta estar alegre. Y le gusta estar con quien lo hace sentir alegre. Y entonces está moviéndose en una sensación, en una emoción. Por eso no le importa que le digan, oye chica, ese chico no te conviene. Ay, pero siempre que estoy con él estoy bien contenta, bien feliz, bien alegre. Pues sí. ¿Es que me hace sentir bien? Sí. ¿Por qué? Porque son emociones básicas. Ahora, el Señor no quiere que te deshagas de esas emociones. El Señor te dio esas emociones. Pero el Señor quiere que lleves esas emociones a crecer, que dejes de actuar como un pequeñito y que madures, que adquieras conocimiento para que las emociones se conviertan en sentimientos,
en sentimientos consolidados, que algunos de ellos van a producir y van a reflejar en tu vida los frutos del Espíritu. Pero al final de cuentas, lo que sostiene para que no actúes como un niño inmaduro que es movido de aquí para allá es la razón. Adquirir razón. ¿Y cómo se adquiere la razón? A través del conocimiento. Dice el apóstol Pedro que la irracionalidad nos daña, nos perjudica. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, y otra vez Pedro está hablando de los ángeles, es interesante que en ambos casos hablen de los ángeles, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si algo me llama la atención de lo que dice Pedro, es que la irracionalidad produce perdición. ¿Qué es la perdición? Que te pierdas, que no encuentres tu camino, que no encuentres tu propósito, que no encuentres tu destino divino, que no sepas para qué eres útil, que no te conozcas como persona, que no conozcas el diseño de Dios para tu vida como persona. La irracionalidad interrumpe en tu vida tu propósito. Si tú dices: pero pastor, es lo que yo quiero, por eso. Entiende que la irracionalidad te lleva a una perdición, te lleva a una pérdida, y la pérdida más importante que pudieras tener es la pérdida de tu alma. Por eso el Señor Jesús decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué te sirve tener la alegría temporal cuando puedes tener el gozo permanente? ¿De qué te sirve tener sensaciones, emociones temporales cuando puedes experimentar la vida plena de lo que el Señor Jesús te otorga para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, como lo leíamos en Efesios? Si algo está buscando Dios es que logremos tener una vida plena. No estoy hablándole, se los he dicho aquí muchas veces, cuando me toca estar aquí al frente, no estoy hablándole a sus sentimientos, porque a lo mejor sus sentimientos reaccionan a lo que yo estoy diciendo y probablemente lo que diga les enoje, les moleste, los entristezca o les produzca alegría o miedo quizás. Pero no le estoy hablando a sus sentimientos, no le estoy hablando a sus emociones, le estoy hablando a su razón. Quiero hablarle a su razón, quiero hablarle a su entendimiento, que usted adquiera el conocimiento que le permita tener claridad en lo que usted es y en lo que usted va a llegar, y lo que menos puede experimentar en la vida sean pérdidas. Lo que menos queremos que usted tenga en la vida son pérdidas. Porque si algo, hermano, honestamente, si algo nos mueve en la vida, son las pérdidas. El Señor Jesús explica esto y cuenta una parábola y dice: había una mujer que tenía una moneda y la perdió. Y yo pues dirá: pobrecita mujer. Y dice el Señor Jesús: pero la mujer volteó la casa buscando su moneda hasta que la encontró. Las pérdidas nos mueven, y las pérdidas nos hacen creer, nos hacen buscar y nos hacen voltear nuestras vidas con tal de querer encontrar lo que hemos perdido. Pero muchas veces, cuando nuestras emociones y nuestras sensaciones dominan, no usamos la razón y hasta nos desesperamos y nos enojamos. ¿No le ha pasado que alguna vez dice usted: ¿dónde está mi dinero? Aquí lo dejé, alguien lo tomó? ¿Ah? Es decir, porque aquí lo había puesto, y te mete la mano a decir: no, ya lo encontré. Pero mientras ya te peleaste con el mundo, ya maldijiste, ya condenaste, ya señalaste, pero en realidad tú todo el tiempo lo tenías. Es como algo que platiqué en uno de los videos que subí de Quiero Saber, donde yo explicaba que la gente se la pasa la vida buscando la felicidad, pero es como aquel
que está desesperado buscando un lápiz para escribir y dice, ¿dónde está mi lápiz? Y aquí lo traía. Y todo el tiempo tenía el lápiz en la mano. O en la oreja, que luego decimos aquí. Es que yo aquí, ¿quién agarró mi lápiz? Y todo el tiempo lo tienes contigo. Y andamos buscando la felicidad, pero lo que te hace feliz está contigo. Igual lo mismo. La irracionalidad no te permite darte cuenta de lo que puedes lograr, de lo que puedes llegar a ser, de lo que puedes conseguir, de lo que puedes obtener. Porque la irracionalidad solamente te lleva a situaciones temporales por medio de emociones y sensaciones que no usan la razón. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Entonces ya estamos amolados, pastor, porque pues si no podemos resolverlo, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Pero en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si algo enseña la Biblia, es que el mundo nos llamará locos por lo que creemos, porque ellos no alcanzan a entender que nuestra fe no es una fe irracional, sino es una fe con razón, es una fe con entendimiento. No buscamos a ustedes emocionarlos y decir, hermano, emociónense porque se va a ir al cielo. No, usted ya tiene que saber que va al cielo. Hermano, emociónense porque vienen grandes cosas y grandes bendiciones. No queremos que se emocione, porque si usted se emociona, yo pierdo la razón. Perderemos el punto donde podemos comunicarnos y entendernos, que es a través de la razón. Por supuesto que nos pone contentos saber que vienen grandes cosas. Por supuesto que nos alegra saber que hay promesas de Dios que están por cumplirse. Por supuesto que nos da mucho gozo y mucha alegría saber que hay palabras proféticas que Dios ha declarado sobre nosotros que se cumplirán. Por supuesto que nos alegra, por supuesto que nos emociona, por supuesto que produce sentimientos. Pero a eso le agregamos razón, le agregamos entendimiento, le agregamos conocimiento. Buscamos saber lo que la Biblia dice para poder entender lo que creemos. No apelamos a un sentimiento nada más. No queremos tenerlo emocionado y que usted viva emocionado o emocionada por lo que le dijo el pastor, por lo que habló el pastor el domingo. Sino que la razón y el entendimiento que está en usted reciba la palabra y confíe en lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha hablado. Y que la transformación y el cambio que Dios ha empezado en nosotros no terminará y no parará hasta que esté completo. Que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Independientemente de cómo yo sea, al final de cuentas Dios cumplirá sus promesas. Que si soy imperfecto, Él me está perfeccionando. Que si tengo diferencias con otro, al final podríamos ponernos de acuerdo y alcanzar cosas juntos. Que si no he logrado todos mis sueños, bendito sea Dios que nos permite soñar para alcanzarlos después. Pero necesitamos la razón, necesitamos tener entendimiento de lo que creemos. No estamos buscando que usted crea ciegamente. Queremos que usted crea con razones y argumentos, porque si en algún momento alguien le cuestiona acerca de lo que usted cree, usted tenga las razones y los argumentos para creer. Y si alguien quisiera convencerle con una enseñanza, con una mentira, con un engaño, con una estratagema, dice Pablo, con una estratagema de hombres que utilizan las artimañas del error, si alguien quisiera engañarlo, usted tenga los argumentos para decir, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Dios, esto es lo que me dice mi sentido común. Porque a veces funciona
mejor, o si tenemos perfeccionado, si tenemos alineado nuestro sentido común, se va a alinear a la verdad y se va a alinear a la respuesta correcta y a las decisiones sabias. Se acercó un varón conmigo y me dice: necesito consejería para resolver mis problemas en el matrimonio. Digo, ok. Nos vimos, platiqué con él, le di los consejos y le digo: tienes que esperar a que las aguas se calmen, tienes que esperar a que las aguas se tranquilicen para poder buscar la reconciliación, para buscar la restauración de tu matrimonio. Tienes que esperar. Me manda un mensaje hace unos minutos, me dice: pastor, quiero ir a verla. Siento que quiero ir a verla, ya le mandé un mensaje y me dice que no me necesita, pero quiero ir a verla, pastor. ¿Qué hago? Le digo: lo que tú quieras, es tu decisión. Pero tienes que saber que la decisión que tomes tiene consecuencias. Y me dice: ¿usted qué me aconseja? Yo no te voy a aconsejar qué decisión tomar. Porque si las cosas salen mal, no te vas a hacer responsable de tu decisión. Vas a decir: el pastor me dijo. Y entonces después vas a volver a tomar la misma mala decisión, porque la decisión anterior fue la decisión del pastor, aunque haya sido la tuya. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar. Y él insistía en que quería verla, y que quería verla. Pues haz lo que quieras, es tu decisión. ¿Qué es lo que le está llevando a tomar esa decisión? Sus emociones, no su razón. Sus emociones le están llevando a tomar esa decisión. Porque el día que hablamos en persona, cara a cara, me dijo: sí, me queda claro, tengo que esperar. Y ahora resulta que 2 días después no puede esperar. O ya se le hizo mucho tiempo de espera. Esas son las emociones, esas son las sensaciones que nos llevan a tomar malas decisiones. Algo que le he explicado muchas veces antes. Entonces, ¿cómo razonamos? ¿Cómo decidimos? Use la razón, use la lógica, use su sentido común, use la dirección de Dios, use el conocimiento de la palabra para tomar mejores decisiones. Y entonces las soluciones o las respuestas o las consecuencias que usted viva serán mucho mejores porque habrá mejores decisiones. Nosotros no tenemos una fe irracional, tenemos una fe pensada. ¿Sabe por qué la gente no le entendía a Jesús a las parábolas con las que él les hablaba? No le entendían porque trataban de entenderlo en sus emociones, en lo que ellos sentían. Y Jesús les hablaba cosas de sentido común. Le decía a un hermano el martes, después de la reunión nos quedamos platicando un rato y le decía: el problema con los cristianos es que no saben que les conviene ser cristianos. A mí me queda clarísimo que a mí me conviene ser cristiano. A mí me conviene creer en Dios. A mí me conviene leer la Biblia. Me conviene. No porque sea una obligación leerla, me conviene. Hay un consejo, hay sabiduría en él, hay entendimiento, hay cosas que me van a ayudar a resolver problemas. Hay buenos consejos en la palabra de Dios. ¿Por qué me conviene congregarme? No porque me van a pasar lista, porque tengo miedo a que irme al infierno, sino me conviene juntarme con otros cristianos que tienen más madurez que yo para que me enseñen acerca de lo que ellos ya saben. Y con los que son más pequeñitos me conviene ayudarlos. Mi hijo Josué me decía en la semana: es que yo aprendo cuando enseño cuando me enseñan y cuando enseño. El cristiano también, si hay unos cristianos más pequeños que yo en la congregación, me conviene congregarme, porque lo que ellos no saben, yo lo sé, y enseñarles a ellos me hace crecer a mí. Me conviene orar, porque en la oración encuentro respuestas, porque en la oración conozco a Dios. Me conviene cantar alabanzas, porque me desahogo, saco el estrés, expreso mis emociones. Me conviene. Pero el cristiano está pensando en ser cristiano cuando siente ganas de ser cristiano. Y si le echáramos la razón, ¿por qué cree que los judíos dan? ¿Por qué cree que los ricos dan?
Hasta los narcotraficantes dan, porque saben que les conviene. Vamos a orar. Yo espero que la razón inunde su entendimiento y su conocimiento de Dios fluya, crezca y usted sea perfeccionado, pero que además las emociones y los sentimientos no gobiernen su vida, que no se vuelva irracional. Si usted se enoja, si de repente siente enojo y le da rienda suelta al enojo, acuérdese de estas palabras: estoy actuando de manera irracional. Bueno, mejor acuérdese de esto: estoy actuando como animalito. Cuando usted le da rienda suelta a una emoción, cuando usted siente tristeza, por ejemplo, ¿ha entrado a un lugar que le da asco? El olor, lo que ve, ¿ha entrado a un lugar así? Sí, claro. ¿Usted cree que un médico no tiene asco? ¿Que no tiene esa emoción, que lo vacunaron contra el asco y ahora ya no tiene asco nunca más en su vida? Claro que tiene asco. Lo que pasa es que logra controlar esa emoción. Porque si imagina a un médico operando y de repente ve que empieza a brotar sangre, ¡ay, rompió una vena! Y ve que empieza a salir sangre así como de película, ese chorrote, y se vomita en el operado. ¿Usted cree que no tiene asco? ¡Claro que tiene asco! O en una herida, imagínese que alguien llega con una herida podrida, así ya gangrenada, que bien, así, asqueroso. Y llega con el médico y dice, ¡ay, doctor, cúreme! Y el médico le dice, ¡ay, qué asco! ¡Ay, señor, se está pudriendo la mano! ¿Usted cree que le ayuda al paciente? Claro que no. ¿Y dejó de tener asco? No, sigue teniendo asco, porque a lo mejor de repente un día entra a un baño y él tolera a una mano que está putrefacta y tolera la sangre derramada y tolera las vísceras ahí que están brotando del cuerpo, pero un día entra al baño y el baño está hasta el tope de porquería y entra y le da asco. Pues no, que ella no tenía asco. Claro que tiene asco. Son emociones básicas que tenemos los seres humanos, como la tristeza, como el miedo, como la sorpresa, como la alegría, pero que no debemos dejarnos dominar por ellas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Creemos, Señor, con todo el corazón que necesitamos tener una fe racional, una fe pensada, una fe que nos ayude a alcanzar nuestro propósito divino, que nos ayude, Señor, a lograr nuestro destino personal, nuestro objetivo personal, nuestras metas personales. Padre, sabemos que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, pero también tenemos razón, también tenemos entendimiento. Y por eso, Señor, podemos tomar mejores decisiones cuando tenemos y adquirimos el conocimiento suficiente, cuando fuimos mejorados, perfeccionados, entrenados por aquellos que nos llevan unos pocos pasos de ventaja en la vida espiritual. Gracias, Señor, porque sé y creo que esta iglesia, que este ministerio, que todos aquellos que escuchen este mensaje serán desafiados, Señor, a mejorar su estilo de vida, a mejorar sus razones, a mejorar sus emociones, a mejorar sus sentimientos, pero sobre todo, Señor, a mejorar su vida, para alinearse contigo, para entender, Señor, que quizás para otros nuestra fe es locura, pero en ti, Señor, es poder que transforma, que cambia, que renueva, que fortalece, que nos ayuda. Te damos la gloria a Dios y pedimos que tu gracia y tu favor sea con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.